nombre de la Academia Peruana de Derecho, del Consejo Directivo, les doy la bienvenida a todos ustedes en una ceremonia muy emotiva, muy interesante, muy simpática y sobre todo con la presencia de un destacado académico, Alfredo Bullar, que no sé cuántos años, 3 o 4, vives en 4 años ya en España. Bueno, en mi condición de presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, elegido por un periodo de 2 años que vence en el mes de febrero del año 2027, me es sumamente grato expresarles nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia a la ceremonia de toma de posesión de académicos de número de nuestra academia, del doctor Giovanni Priori Posada, ceremonia que conforma nuestro estatuto de llevarse a cabo en acto público y solemne, dentro del plazo de 1 año contado desde el día siguiente a la de su elección, la cual fue acordada formalmente en la sesión de la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el pasado miércoles 5 de febrero del año en curso. A manera de explicación que me parece necesario formular en el presente acto público, conforme a nuestro estatuto vigente, la Academia Peruana de Derecho tiene 3 clases de asociados, a saber, académicos de número, que como máximo somos 30 miembros, académicos eméritos designados por la Asamblea General con no menos de 10 años de haber ejercido su cargo como académico de número, y académicos honorarios que única y exclusivamente son juristas extranjeros elegidos por la Asamblea y que reúnen los requisitos exigidos por el Estatuto. Me es sumamente grato destacar que en la sesión del 5 de febrero del año en curso, en la Asamblea General Extraordinaria de la Academia, se eligieron 5 académicos de número, que son el doctor Arsenio Oré Guardia, quien ya fue incorporado en una emotiva sesión que fue llevada a cabo el pasado jueves 24 de julio del año en curso, presentado por la académica de número doctora Elvira Martínez Coco. El doctor Juan José Ruda Santolaria, que también ya ha sido incorporado en una emotiva sesión llevada a cabo el pasado miércoles 13 de agosto, presentado por el académico de número doctor Eduardo Ferrero Costa, quien lamentablemente no nos puede acompañar hoy día porque está con una gripe muy poderosa. El doctor Giovanni Priori Posada, que hoy lo estamos incorporando, el doctor Luis García Corrochano Moyano, que por aquí está, que pronto será incorporado, y el doctor Carlos Blanca Bustamante, que esperamos hacerlo antes del 5 de febrero. La sesión pública de toma de posesión de académico de número del doctor Giovanni Priori Posada, que reitero, esta noche la estamos llevando a cabo, es la tercera sesión que se está realizando dentro del plazo máximo estatutario previsto en el estatuto. Y en los próximos meses, es decir, antes del 5 de febrero del año en curso, se formalizará la incorporación de los 2 académicos de número elegidos en actos públicos y solemnes, por supuesto, que en su oportunidad convocaremos, que son los doctores Luis García Corrochano y Carlos Blanca Bustamante. A continuación, me es sumamente grato invitar a nuestro académico de número, doctor Alfredo Bullar González, quien es académico de número de la Academia Peruana de Derecho, quien dará el discurso de bienvenida al nuevo académico de número, doctor Giovanni Priori Posada. Adelante, por favor. Estimados miembros de la Academia Peruana de Derecho, estimados amigos y amigas, estimado Giovanni. En ocasiones como esta siempre uno debe comenzar agradeciendo, y por ello agradezco a Giovanni por el generoso error de pedirme que le diera la bienvenida. ¿Por qué creo que es un generoso error? A pesar de su vocación todista y curiosa, que lo lleva a recorrer distintas áreas del derecho, Giovanni ha concentrado sus esfuerzos académicos y profesionales en el derecho procesal civil y en el derecho constitucional. Ninguna de estas áreas está dentro de mi área común de práctica y por tanto debo declararme ignorante en varias de las profundidades y complejidades que Giovanni maneja también. ¿Perdón, este? Ahora sí. Perfecto. Ninguna de estas áreas está dentro de mi área de práctica, como decía, y no conozco las profundidades y complejidades que Giovanni maneja también. Decidí dejar de litigar en el Poder Judicial en el año 2000 y mi actividad académica se ha concentrado principalmente en el arbitraje, las destrezas legales y el análisis económico del derecho. Suelo ver lo procesal como algo a veces incómodo, porque me cuesta entenderlo, pero esa incomodidad existe al fin. Entonces me pregunto, ¿qué movió a Giovanni a pedirme que diera este discurso? Pedirme que sea yo quien le dé la bienvenida. Y tuve entonces que pensar en qué tenemos en común.
No me tomó mucho tiempo encontrar la respuesta. Y comienzo como debería comenzar todos los alegatos ante un juez o un árbitro. Voy a contar una historia. Es una historia prestada, es prestada de la literatura universal. Y voy a tomar el acto 4 de la obra original de William Shakespeare. Estamos en Venecia, en el siglo XVI, y hablo del acto 4 del Mercader de Venecia. El juicio entre Shylock y Antonio. Como ustedes sabrán, Antonio era un próspero y reconocido mercader veneciano. Había tomado un crédito de Shylock, un judío despreciado por usurero, pero al que recurrían los comerciantes por préstamos. Y a ello, a pesar que, a diferencia de los católicos, Shylock sí cobraba intereses. Ambos se odiaban a tal nivel que Antonio llamaba a Shylock perro hereje y en más de una oportunidad lo había pateado y escupido. El dinero no era para Antonio, el dinero del crédito, era para su buen amigo Bassanio, quien quería conquistar a Porcia, una rica y bella dama. El dinero era para estar a su altura y superar a otros pretendientes. Bassanio estaba apurado por obtener dinero, pues temía que Porcia cayera en brazos de uno de sus rivales. El proyecto de Bassanio, apoyado por Antonio, y gracias al dinero prestado por Shylock, tuvo éxito. Bassanio se casó con Porcia. Pero el préstamo para la aventura de conquistar a Porcia tenía una condición muy particular y que es universalmente conocida. Y esta condición fue aceptada por Antonio. Si Antonio no pagaba el préstamo, Shylock podía cortar 1 libra de carne de cualquier parte del cuerpo de Antonio. Antonio, sin embargo, a pesar de ser muy rico y muy buen comerciante, no pudo pagar el préstamo porque todos sus barcos, llenos de mercancías, uno de ellos, curiosamente dirigido en trayectoria al Perú, se pierden y se queda sin recursos. Shylock presenta una demanda ante el Dux de Venecia y pide que se cumpla el contrato y se le entregue la libra de carne. Durante el juicio aparece un joven jurista, Tomás, que explica al Dux cuál debe ser la sentencia. Shylock tiene derecho a cortar 1 libra de carne, dijo. Pero cuando Shylock va a proceder al corte, Tomás, en contradicción con lo que acaba de decir, lo detiene. Le dice que la literalidad del contrato no le permite tomar, le permite tomar 1 libra de carne, pero siempre que no derrame ni una gota de sangre. Por ello, si al cortar derrama sangre, Shylock habrá violado lo pactado. Shylock, consciente de que es imposible ejecutar la garantía, reclama un pago en efectivo que había sido ofrecido por Bassanio en la misma audiencia, pero Tomás nuevamente lo detiene y le dice, solo corresponde lo que dice el contrato. Y ello es solo 1 libra de carne. Incluso le llega a advertir, y voy a citarlo literalmente, que no puede tomar más de 1 libra de carne, y cito, aun cuando no sea más que la cantidad suficiente para aumentar o disminuir el peso de la 20ª parte de un simple escrúpulo. O si derrama 1 gota de sangre, también, sus bienes serán confiscados y Shylock ejecutado. Derrotado, Shylock desiste de ejecutar el contrato. Sin embargo, ahí no acaban las cosas para él. Tomás le indica que, de acuerdo con la ley de Venecia, si se prueba que un extranjero como Shylock ha atentado por medios directos o indirectos contra la vida de un veneciano, deberá ceder la mitad de sus bienes al agraviado, la otra mitad al Estado, y la vida del ofensor quedará a merced del Dux sin posibilidad de apelación. Antonio lo perdona y le dice, no voy a tomar tus bienes. Pero ese perdón no es más que una nueva humillación. Una forma adicional de humillarlo, además de los insultos, las patadas y los escupitajos, para quitarle su dignidad. Humillado, empobrecido y derrotado, Shylock se retira. Es recordado como un villano cómico, pero ambicioso, avaro y cruel. Como un hombre capaz de firmar y exigir en un contrato un propósito tan terrible como cortar la carne de su deudor. No es de extrañar que el mercader de Venecia haya sido representado con frecuencia en Alemania durante el dominio del nazismo, como una forma de fomentar el antisemitismo. Tomás, en cambio, el abogado joven, es recordado como el héroe de la jornada que salva a Antonio de lo que iba a pasar. El derecho procesal, sin embargo, es olvidado en la historia cuando se relata
Se dice poco sobre cómo se aplicó el derecho procesal. El juicio de Shylock es en realidad una caricatura de justicia, pues vulnera las normas procesales más básicas de todo sistema justo. Resulta que Tomás, el inteligente y astuto juez que crea el argumento legal para el fallo del Dus contra Shylock, es en realidad Porcia, la esposa de Bassanio, disfrazada de hombre. Es decir, quien decide es la esposa del amigo para el cual Antonio contrajo el préstamo. En otras palabras, Shylock fue juzgado por su contraparte. Una obra de teatro universal, una de las más representativas de la historia, basa su trama y el castigo en una de las partes en la decisión de la otra. Esto va contra todos los principios de un proceso justo. No hay igualdad de armas, no hay debido proceso y se vulnera la prohibición de discriminación en la justicia. Una parte juzgada por un representante de la contraparte, que es en esencia lo mismo que ocurre cuando hay un acto de corrupción, donde otro decide por mí y no el juez. Las pretensiones de Shylock, además, no son límites en la controversia. Se le juzga por otras cosas que nunca fueron invocadas. E incluso se llega a señalar que puede perder todos sus bienes e incluso perder su vida. Algo que nunca fue invocado, nunca fue parte de la litis. El cortar una libra de carne por una deuda, por más repulsivo que sea nuestra conciencia jurídica, no da carta blanca para privar a las partes de un proceso justo. Pero incluso el que tengamos un proceso formalmente justo no significa que podamos perder de vista la justicia sustantiva. Este es precisamente el problema al que Giovanni Priori ha dedicado su vida. He interactuado en mi vida con muchos procesalistas. Debo confesar que siempre tengo conversaciones duras y difíciles con ellos. Algunos los puedo llamar procesalistas matemáticos. Ven el proceso como un conjunto de fórmulas en las que llenamos las variables y obtenemos un resultado. Una nulidad de juicio es una ecuación en la que incluimos ciertas variables y cifras y resulta nulidad o no nulidad. Lo mismo intentan hacer con otros conceptos como la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de contradicción, etc. Para los matemáticos, para los procesalistas matemáticos, el proceso es como un libro de álgebra. Otros procesalistas son más estratégicos. Para ellos el proceso es un medio para llegar a ciertos fines. La justicia procesal no es solo el cumplimiento de reglas procedimentales, sino la necesidad de actuar con inteligencia y flexibilidad para lograr un propósito, que es que su cliente gane. Y hay una tercera categoría. Los matemáticos estratégicos, que son la combinación de los anteriores, o los híbridos, ¿no? Que levantan e invocan las reglas y fórmulas con energía y decisión, pero las llenan de excepciones para lograr cumplir sus fines. A diferencia de estas categorías, Giovanni es un procesalista diferente. Para él hay que preservar la necesidad de una ley rigurosa y que debe respetar, diseñar caminos para entender que las normas dentro de un propósito y finalidad. Es decir, no basta que las normas formalmente digan algo, sino hay que entender para qué sirven. Y a partir de ahí, cumplir los fines que la norma persigue. A diferencia de un texto leído de manera meramente estratégica, reconoce que el diseño del proceso no puede ser concebido como susceptible de un uso arbitrario. No es un juego como un juego de Lego, ¿no? Donde uno utiliza las piezas como quiere, mientras no las deforme. Porque al armarlas las puede deformar. Aquí, lo que Giovanni hace es pertenecer a una categoría particular. Yo los llamo los procesalistas funcionales o funcionalistas. Estos ven el proceso como un conjunto de reglas llamadas a cumplir ciertas funciones. Una de las funciones es la predictibilidad, lo que exige un acercamiento formal a las reglas y un cumplimiento de lo que las reglas dicen. Pero otro es el cumplimiento de su finalidad. Las fórmulas están puestas para ser ordenadas y resueltas en un orden lógico, y ese orden lógico es el cumplimiento de principios de justicia que hagan predecible lo que pasa o lo que les pase a las partes. Los seres humanos no son simples números y el proceso debe responder a dicha naturaleza. No es ni predecible ni funcional que uno sea juzgado por su contraparte, que él se condene por pedidos que no existieron o que simplemente uno sea discriminado en el proceso. Y además, Giovanni piensa que esas reglas son también aplicables por seres de carne y hueso. No solo a seres de carne y hueso, sino por seres de carne y hueso, los jueces y los abogados.
Y Giovanni ha dedicado su vida a mejorar las capacidades de esos jueces y abogados, mejorar su capacidad de juzgar, mejorar su capacidad de alegar. Sin material humano, nada funciona. Al ser así, Giovanni ha elegido el camino difícil, entre comillas, de ser consistente en un sistema que tiene que atender realidades y problemas muy distintos. Ese es el gran dilema del derecho procesal. Cómo resolver problemas tan distintos utilizando fórmulas predecibles. La vida académica de Giovanni es difícil de resumir sin caer en un enciclopedismo. He tenido que resumirla muchísimo y he tenido que resumirla en números. Ha dictado más de 35 cursos diferentes en distintas universidades del Perú y del extranjero, pero la gran mayoría, cerca de 30, los ha dictado en su querida Pontificia Universidad Católica del Perú, la que dedica la mitad de su tiempo y más de la mitad de sus pensamientos. Se preocupa sinceramente por lo que ocurre en ella y busca siempre solucionar las cosas y los problemas que surgen. Y se ha involucrado particularmente en cursos de los convencionales, como procesal, como constitucional, y de los no tan convencionales como los de destrezas legales, donde se enseña cómo, no solo qué hacer. Ha participado en alrededor de 225 conferencias nacionales, creo que son más, pero estas son las que estaban en su CV, ¿no? Y más de 50 internacionales, llevando el nombre del Perú desde Quito hasta Kobe, Porto Alegre, hasta Estambul. En solo unos días nos vamos a encontrar en Croacia, en una conferencia a la que estoy invitado gracias al generoso gesto, a otro generoso error de Giovanni. Giovanni es quizás el procesalista peruano más reconocido y conocido, que no es la misma cosa, ¿no? Es autor y coautor de 28 libros y de más de 60 artículos académicos que hoy forman parte de la biblioteca obligada para cualquier procesalista. Sus trabajos tienen una claridad impresionante. La aridez de lo procesal, o la aparente aridez de la procesal, desaparece en su pluma y en su funcionalismo, que permite siempre encontrar que, sin perjuicio del trato riguroso de las normas y su predictibilidad, la funcionalidad y el propósito están siempre presentes. En sus propias palabras, casi siempre encontramos un hilo conductor, la convicción de que el proceso es más que un conjunto de trámites, es un verdadero garante de la tutela jurisdiccional efectiva. Ello significa un sistema que impida que a Shylock le pase lo que le pasó en el Mercader de Venecia. Pero acá viene la que creo que es la razón por la que Giovanni me pidió que diera este discurso. En el año 2018 ocurrió un hecho al que atribuyo ese generoso error. Roberto Ángeles, quizás el mejor director de teatro peruano, nos pidió a Giovanni y a mí participar en un conversatorio sobre Shakespeare para ver los aspectos legales de algunas de sus obras, entre ellas El Mercader de Venecia. Al final salió la idea de llevar al teatro una continuación del Mercader de Venecia, una segunda parte del Mercader de Venecia. Y Roberto terminó la conversación con esas sentencias que son típicas en él. Ya pues, escríbanla entonces, ¿no? La obra se enmarcó en un proyecto de la PUC para montar obras de teatro para financiar a los equipos de MUD de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Ambos aceptamos y decidimos, no literalmente, pero sí procesalmente, corregir a Shakespeare. Así nace la apelación de Shylock, ¿no? Acá tienen una foto del afiche, y ahí lo ven a Giovanni en su rol estelar, ¿no? Curiosamente, dos abogados que alguna vez hemos conversado, no creemos mucho en la apelación, o en la segunda instancia, o en la pluralidad de instancias, decidimos escribir una obra sobre una apelación. Los intercambios con Giovanni para escribir la obra fueron realmente interesantes. Estábamos muy alineados, usualmente estamos de acuerdo en lo que pensamos, ¿no? Y adicionalmente, al lado artístico y teatral del guión, este es profundamente jurídico y yo diría profundamente procesal. Terminado el guión, Roberto nos dijo que teníamos que actuar. Giovanni tenía que actuar, y cito literalmente lo que dijo Roberto, como Shylock por su gran parecido con el personaje, el cual no aparece en ninguna foto de ningún lado, pero se parece a Shylock, ¿no? Como declaró Giovanni en una entrevista en El Comercio días antes del estreno,
asumo al protagónico Shylock con gran inconsciencia. Solo mi cariño por la facultad fue capaz de hacer que acepte este reto. De este estado se aprovecharon Roberto Ángeles y Alfredo Bullard para terminar convenciéndome. Paradójicamente, Giovanni, el procesalista, asumió el rol del cliente, que era el mítico Shylock, al que representó estupendamente, y eso sí, fue el cliente que ningún procesalista quiere tener. A mí me tocó ser su abogado, y tuve que controlar sus impulsos, exabruptos, dudas, conducta procesal. Por supuesto, hacer las defensas procesales y sustantivas que en más de una ocasión implicaban defender lo indefendible. Y aquí pueden ustedes ver al elenco de la obra, ahí lo ven a Shylock, a Giovanni atrás, yo estoy ahí sentado adelante, y aquí pueden ver la foto de Giovanni con el director de la obra, y aquí pueden ver a Giovanni con los tres juntos durante uno de los intermedios antes de la obra misma, ¿no? Giovanni introdujo en el guión, y yo creo que acá es donde se mezcla el teatro con el derecho procesal, un contraste entre dos de los jueces, ¿no? Sobre qué significaba aplicar la ley obligando a la presidenta de la sala, encarnada por Susie Sussman, ¿no?, a dirimir en la tensión entre el positivismo o carácter matemático de uno de los jueces y el justnaturalismo flexible con la ley del otro. Este fue uno de los conflictos más dramáticos de la obra. Mientras el juez 1 no paraba de repetir, cito literalmente del guión, ser justos es más importante que cumplir estrictamente la ley, el otro decía, nosotros no debemos hacer o dejar de hacer porque algo nos repugna. Debemos aplicar la ley por más severa que ésta sea. Todo esto en el contexto de la ley veneciana, que supuestamente se aplicaba en el caso, y que autorizaba entregar una libra de carne si no se pagaba la deuda. El clímax de la obra se produce cuando Porcia, la misma Porcia del mercader de Venecia, es desenmascarada durante el interrogatorio del abogado de Shylock, o sea yo. Se descubre que Tomás, el juez que asiste al Dux es Porcia disfrazada, que era una impostora. Pero incluso descubierto el engaño, Porcia defiende la justicia de lo que hizo, ¿no? El abogado de Shylock le dice en el interrogatorio cómo puede ser justa la decisión de una triple impostora. Se hizo pasar por hombre, por letrado y por juez imparcial. ¿Para qué? Para juzgar a su marido y a su amigo contra uno de los enemigos de este. Y Porcia contesta, la justicia toma caminos extraños. Lo justo es justo al margen de cómo se alcance la justicia. Si al aplicar la ley al pie de la letra lleva a una injusticia, se debe preferir la justicia. Shylock fue contra la ley veneciana y por eso sufrió las consecuencias. La abogada de Antonio replica en apoyo de Porcia. Señora presidenta, no se pueden desvirtuar las cosas. Shylock pretendió cortar un pedazo de carne de mi cliente, mostró un absoluto desapego a su integridad de su vida. Eso no puede ser justo en ningún tiempo ni en ningún lugar, ni en la Lima de hoy, ni en la Venecia del siglo XVI. Finalmente, todo este enojoso asunto no cambia la justicia del resultado. El juez 1, ¿no?, el positivista, en ese momento se voltea donde el otro le dice, ¿ve a dónde nos lleva su idea de justicia al margen de la ley? Solo puede haber justicia si se respeta la ley. Y el otro le contesta, lo sé, el naturalista flexible, porque no era un naturalista realmente. Lo sé, sin contexto la ley se vuelve injusta. En términos de Giovanni, no todo proceso justo nos lleva a un resultado justo, ni no todo proceso injusto arroja un resultado injusto. Pero la ley sin contexto, es decir, sin entender su función, se vuelve injusta. Y un resultado justo en el fondo deja de serlo si no ha surgido de un proceso justo. Es decir, es una condición para la justicia del resultado que el proceso haya sido justo. Si un proceso justo, la justicia sustantiva, es un accidente, no es producto de un procedimiento racional y respetable.
Por eso los principios son tan importantes. Si no, mejor sería lanzar una moneda y con eso decir cómo se resuelven los casos. Eso es esencialmente lo que creo representa la visión funcional de Priori. Que la justicia del proceso no puede ser aislada de la justicia del resultado. Giovanni ha enseñado a generaciones de alumnos esa idea, que el derecho en general y el proceso en particular siempre oscila entre dos tensiones, el rigor normativo y la justicia material. Como profesor de procesal civil y constitucional, ha dedicado su vida a enseñar que el juez debe decidir entre aplicar la ley con rigor o buscar la justicia, pero con prudencia. Y que los dos fórmulas o los dos elementos deben estar en su decisión. O dicho en otros términos, la norma sin contexto se convierte en puro trámite, pero el contexto sin norma se convierte en arbitrariedad. Ambas cosas le ocurren a Shylock en El Mercader de Venecia. Giovanni ha dedicado su vida académica a recordarnos que el proceso es forma y fondo. Es verdad que el derecho no puede existir sin reglas claras, como Shylock en la escena nos recuerda. Hay que entender que no se puede perdonar el incumplimiento de la ley, pero tampoco se puede perdonar su manipulación. A diferencia, sin embargo, de Shylock, Giovanni sabe que la norma debe dialogar con la realidad y que la enseñanza del derecho requiere también de clemencia, humor y humanidad. Y es que en cada ley, en cada contrato, en cada juicio, está en juego una historia humana. Nos han enseñado que el juez no solo aplica la ley procesal, la interpreta, la confronta con principios y la hace vivir en cada caso. Basta escuchar hablar a Giovanni para saber que eso es la esencia de lo que él plantea. La pregunta es, ¿para qué sirve el proceso y cómo debe adaptarse a la realidad para cumplir esa función? Esa función no puede entenderse fuera del marco de los principios constitucionales. Y eso explica por qué Giovanni escribe de constitucional y de procesal al mismo tiempo. La Constitución es parte importante del contexto, que nos ayuda a encontrar la función de las reglas. Dicho de manera gráfica, un derecho sin contexto puede convertirse en algo similar a jugar ajedrez solo sabiendo cómo se mueven las piezas. Para saber jugar ajedrez, o saber jugar ajedrez significa entender esos movimientos en un contexto más amplio, el de la partida, en el que las piezas cumplen una función más trascendente que el solo moverse de determinada forma. Ello conduce a Giovanni a ser, en esencia, una especie de paradoja. Es riguroso con la ley, pero a la vez es empático en cómo debe aplicarse. Finalmente, la obra de Giovanni y mía, a la apelación de Shylock, en ella gana Shylock el juicio, Antonio es condenado a entregar su libra de carne, Shylock canta victoria, pero luego, por propia decisión, no ejecuta la sentencia. Y él dice, tu carne es mía, no voy a tomar la libra de carne así me pertenezca, yo te perdono, los perdono, mi bondad será su humillación, mi compasión será mi venganza, lo que es mío puede dejar de serlo porque así lo quiero. Así, al final perdona Antonio, pero no es un perdón compasivo, es un perdón vengativo y amargado. Es una forma en la que Shylock se coloca por encima de Antonio y con él de toda Venecia. Al perdonarlos, los somete, los humilla y los castiga. Antonio ofrece entonces pagar toda la deuda, porque ya tiene el dinero. Shylock también rechaza el dinero. Le dice a Antonio, pobre infeliz, te has pasado la vida diciendo a los cuatro vientos que a mí solo me interesa el dinero. ¿Crees que con tu dinero puedes comprar la paz de la que mi generosidad te ha privado? De aceptar el pago que ofreces, mi perdón será vano y mi venganza no sería plena. No me interesa una libra de tu carne, ¿por qué me interesaría tu dinero? Antonio le increpa y le dice, eso no es justicia, eso es venganza. Y Shylock, que ha ganado, está emocional y humanamente destruido. La justicia, a contramano de lo que suelen decir los procesalistas, no trae paz. Trae frustración y desgaste. Trae amargura, incluso para quien supuestamente ha ganado. Lo que pasaría en términos de Giovanni con una justicia de forma, de trámite, sin principios ni contexto. Es una justicia que divide y aparta. En mi experiencia judicial es lo que suele ocurrir con las partes. Nadie termina realmente contento y siente que la ley es vacía e inhumana.
Y Shylock de alguna manera lo dice en el último párrafo de la obra. La justicia, dice, es solo un espejismo en el que cada uno ve reflejado lo que quiere ver. Si de justicia se trata, la ley es irrelevante. La justicia puede ser blanda o severa, pero es justicia, y cuando es severa puede ser cruel. La paradoja es que estoy siendo cruelmente justo contigo. Quédate con tu justicia, yo me quedo con la mía. Esta frase es un desafío inmenso para los procesalistas. Es un reto que Giovanni lanza no solo en el teatro, sino en la vida académica. Un reto del que depende a fin de cuentas la confianza en el Estado, el bienestar de los ciudadanos, porque nada debería generar más confianza que los tribunales judiciales. Nada. Pero en la realidad, en nuestro país no la genera, o la genera no en el grado que debería. Termino tomándome una licencia. He hablado del Giovanni abogado, del Giovanni autor, de la Giovanni actor, del Giovanni profesor, académico, del dramaturgo, pero quiero robarles un par de minutos para hablarles de Giovanni, mi amigo. No me acuerdo mucho de Giovanni en la universidad. Me confesó que no fue mi alumno, nadie es perfecto, pero sí sabía que en ese entonces, yo lo sabía, era un alumno estupendo. Lo comentaban los otros profesores. Me lo encontré luego en la academia, en eventos, en arbitrajes, en asuntos profesionales. Con el perdón de mis amigos procesalistas, que son muchos y a los que les tengo mucho afecto, Giovanni, los procesalistas en general tienen algo particular, ¿no? Suelen generar tensión cuando uno conversa con ellos, ¿no? Y eso tensa a los clientes, ¿no? Visitar al procesalista debe ser lo más parecido que ir al dentista, ¿no? Y uno tiene la sensación que siempre están apurados para atender a otro paciente. Eso no pasa con Giovanni. Tiene pausa, espacio, respira y siempre encuentra un rato para conversar. Y muchas veces no de derecho. Genera paz. Tiene una empatía especial que además lo hace un gran profesor y un excelente abogado. Nos fue uniendo además lo interdisciplinario. Creo que uno de los movimientos más importantes en el Perú y quizás en el mundo actual es que lo interdisciplinario está entrando al derecho con mucha fuerza. La economía, la psicología, el teatro, el cine, las artes. Los abogados tenemos mucho que aprender de los no abogados. Porque la academia, en derecho, no es solo la ley, la doctrina, la jurisprudencia y el razonamiento jurídico. Es entender la ley a partir del resto de conocimiento humano. Y hacer entendible el resto de conocimiento humano a través de la ley. Giovanni le debe mucho de lo que es a esta apertura a lo multidisciplinario. Él trabaja con gente de teatro y lo ha hecho mejor abogado, mejor profesor y mejor amigo. Hemos compartido aventuras realmente apasionantes y únicas. Lo que ha hecho en la Universidad Católica, con la intervención protagónica de Giovanni, con las destrezas legales, que hoy día son algo que fue muy resistido y hoy día es muy aceptado, es realmente admirado en otras latitudes. Me lo comentan todo el tiempo cuando se explica, o se sabe que eso funciona así, que hay tantos cursos de destrezas que se enseña de esta manera, que hay profesores de teatro en la facultad. Por ello, la incorporación de Giovanni a la Academia Peruana de Derecho es una decisión ineludible, inevitable, merecida y justa. Compartir con Giovanni la experiencia de entrenar equipos de MUT también ha sido importante. Compartir y ver cómo enseñar tan de cerca a los alumnos a que aprendan las cosas que muchas veces no aprenden en la universidad, entre ellas el manejo emocional, que es algo que a los abogados nos falta, ¿no? Ha sido realmente apasionante y significativo. Y una de las cosas que más agradezco de estos desarrollos es la tremenda, sincera, cariñosa, empática, profunda, reconfortante, pacificadora, emocionante, poderosa e infinita amistad de Giovanni. Y es que es de esas personas en que de no haberlas conocido me hubiera perdido mucho de la vida. Muchísimas gracias. Señor doctor Osvaldo Hunskov, presidente de la Academia Peruana de Derecho. Señor doctor Mario Castillo Freire, vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho. Señor doctor Martín Belaúnde Moreira, miembro de la Comisión Directiva de la Academia Peruana de Derecho. Señor doctor Alfredo Bular, académico de número de la Academia Peruana de Derecho. Señores académicos honorarios y de número de la Academia Peruana de Derecho, señoras y señores.
Recibo con viva emoción el inmerecido honor de incorporarme a la Academia Peruana de Derecho. Lo hago con profundo agradecimiento y genuina humildad, inspirado en la precedente labor de los distinguidos juristas que la integran. Me encuentro esta noche frente a ustedes gracias a que en mi recorrido profesional y académico he tenido la fortuna de encontrar personas extraordinarias y profesionales de excelencia, a quienes agradezco por haberme detenido en sus propios caminos para aconsejarme, animarme, reconducirme, tolerarme, criticarme y quererme. Sin la fortuna de haberlos encontrado, esta noche no habría sido posible. Tengo la aventura de haber comenzado a recorrer el camino de la vida de la mano de mis formidables padres, quienes me acompañan en cuanto tropiezo y meta encuentro en el camino. A ellos, mi gratitud imperecedera. Quiero expresar un agradecimiento especial a Alfredo Bullard por sus emotivas y generosas palabras. Su presencia esta noche es una demostración que no hay océano que distancie una amistad. Me incorporo a la Academia Peruana de Derecho desde las canteras del derecho procesal. De ellas procedieron Mario Alzamora Valdés y Domingo García Rada. Y proceden José Antonio Silva Vallejo, Domingo García Belaúnde, César San Martín Castro, Lorenzo Solet Bárcena y Arsenio Oreguardia, a quienes en su condición de académicos de número rindo homenaje por su contribución a nuestra disciplina. Del derecho procesal proceden también dos importantes juristas italianos de la segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto de este siglo, Michele Tarufo y Andrea Protopisani, miembros honorarios de esta academia, con quienes me unió y me une respectivamente una maravillosa amistad. Dos grandes maestros que trazaron sendas vías en el estudio y crítica del derecho procesal, procurando una protección justa y efectiva de los derechos. Me reconozco en ellos deudor de una formación interdisciplinaria y crítica del derecho procesal, que huye del formalismo, que no se refugia en la dogmática y que busca la justicia del caso concreto más allá de los vacíos, defectos o hierros del legislador. Procediendo de las canteras del derecho procesal, he titulado a este discurso La legitimación del proceso, y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Alfredo. Desde que el ser humano vive en sociedad, los conflictos son una realidad ineludible. La venganza es el modo instintivo de resolverlos, pues a decir de Jordi Nieva, es una reacción biológica espontánea de defensa que activa la adrenalina, el aumento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la presión arterial, el aumento de la producción de azúcar en el hígado y una dilatación de los bronquios que produce una mayor capacidad pulmonar. De este modo, el cuerpo humano está en condiciones de atacar, recibir el ataque, emprender la persecución o la huida. La venganza nos recuerda el estado natural de guerra de Hobbes, en el que no son posibles ni el derecho ni la justicia. Al organizarse, los seres humanos se plantean cómo han de resolver sus conflictos. En su diseño, utilizan, siguiendo a Oscar Chase, infinitas manifestaciones de ingenio e imaginación. El caso ampliamente estudiado por Chase es el de los Azande, una tribu del África Central. Para los Azande, la verdad de los hechos discutidos se determina consultando al oráculo Benge, el oráculo del veneno. La consulta supone inocular una pequeña dosis de veneno en un pollito y se le consulta al oráculo de la siguiente manera: si el demandante dice la verdad, dejar morir al pollito. Si el demandante dice la verdad, dejar morir al pollito. Se repite 3 veces esa misma frase. Si el pollito muere, los hechos consultados son ciertos. Si el pollito sobrevive, los hechos consultados son falsos. Chase compara el mecanismo de resolución de conflicto de los Azande
con el de los Estados Unidos de América, en el que no se le consulta al oráculo, pero sí a un grupo de extraños, el jurado, que es convocado a una sala para escuchar al demandante y al demandado, luego de lo cual se retiran, se encierran en una habitación, deliberan y vuelven con el veredicto sobre la verdad de los hechos. La comparación entre estas dos formas de solución contemporáneas en dos sociedades distintas permite decir a Chase que las formas de solución de conflicto son en gran parte un reflejo de la cultura en la que se integran. Por ello, Eduardo Teiza dice que las reglas que los países adoptan para superar su conflictividad encuentran explicación en profundas raíces culturales. Esa vinculación entre cultura y solución de conflictos determina que las sociedades diseñen medios de resolución en los que puedan confiar. La legitimación a la que me refiero en el título de esta conferencia es precisamente eso, el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en sus medios de resolución de conflictos. Lo adecuado para una sociedad puede no serlo para otra. Tanto el oráculo Benge como el jurado norteamericano, independientemente de su carácter epistémico, gozan de legitimidad en sus respectivas sociedades, dado que sus miembros confían en la autoridad que expidió la decisión, en el procedimiento para adoptarla y en la decisión en sí. La legitimación de los medios de solución de conflictos es un aspecto central de nuestro sistema de justicia en el que pocas veces reparamos. Vale tanto para los medios autocompositivos como para los heterocompositivos. Naturalmente, los criterios para evaluarla son distintos. Uno de ellos es el consentimiento. De allí que la conciliación pueda estar en mejor aptitud que el arbitraje para gozar de legitimación. El arbitraje, a su vez, lo está respecto del proceso judicial. El reto está en establecer qué elementos inciden en el índice de confianza en el proceso para que goce de legitimación a pesar de no ser un mecanismo consensual. Santiago Pereira sostiene que la legitimación de las decisiones judiciales es el grado de confianza que tienen las personas en que las demandas que presentan ante el Poder Judicial serán resueltas de manera justa. Por ello, la legitimación del proceso se vincula a otra materia no menor, la legitimación democrática de los jueces. Aun cuando los jueces no sean elegidos por el voto popular, tienen legitimación democrática. A diferencia de lo que ocurre con los poderes legislativo y ejecutivo, Ferrajoli dice que la función jurisdiccional es antimayoritaria, es decir, su legitimación no está en la contingente voluntad popular, sino en el respeto a ella, resolviendo con base a la ley y a la verdad de los hechos. Por su parte, Paolo Grossi decía que aquellos que cuestionan la legitimación democrática de los jueces no hacen sino plagiar una noción dogmática e irreflexiva de los cánones del iluminismo en aras de mantener solo para el poder político la producción e interpretación del derecho. Existe una tensión histórica entre los poderes legislativo y jurisdiccional respecto a la producción e interpretación del derecho. Recordemos que luego de la Revolución Francesa se reservó para el legislativo la creación e interpretación del derecho y al Poder Judicial su mera aplicación. En la actualidad, no cabe duda que los jueces aplican e interpretan el derecho, e incluso, aunque esto sea polémico, hay quienes pensamos que los jueces también lo crean. Para Tienza, la creación del derecho por parte de los jueces involucra el uso de principios y ponderación. No aceptar que los jueces cumplen un rol en la interpretación y creación del derecho puede llevarnos, siguiendo nuevamente a Grossi, a una nueva era del absolutismo jurídico. La labor de los jueces se legitima, además, al juzgar considerando las circunstancias concretas y específicas de los casos que resuelven. La equidad
es por ello muy importante en el ejercicio de la función jurisdiccional. Incluso un autor como Ferrajoli, tan poco partidario del rol creador de los jueces, admite que la jurisdicción es además comprensión equitativa del hecho constatado, es decir, de sus concretas e irrepetibles peculiaridades que obviamente ninguna norma puede prever. El que los ciudadanos aprecien que los jueces aplican el derecho a sus realidades fácticas irrepetibles los llevan a volver al Poder Judicial cada vez que tienen un conflicto, excluyendo a la venganza para resolverlo. Tarufo decía por ello que el juez se autolegitima día a día. Bentham identificó dos elementos de legitimación del proceso. El primero, la propia decisión, en tanto aplique adecuadamente el derecho sustantivo y acierte la verdad de los hechos con base a la prueba. Y el segundo, evitar que el proceso se lleve a cabo con demoras, frustración y gastos innecesarios. Por su parte, Pereira sostiene que los criterios de legitimación del proceso son la confianza social en la justicia, la percepción de independencia del Poder Judicial, de la calidad de la justicia y de baja corrupción judicial. En mi opinión, existen criterios exógenos y endógenos de legitimación del proceso. Los exógenos son condiciones externas al proceso que resultan necesarias para que el proceso pueda cumplir su función. Son dos: institucionalidad democrática y posibilidades reales de acceso al proceso. Los endógenos son las condiciones de diseño y actuación del proceso, y son tres: el procedimiento para adoptar la decisión justa y su efectividad. Pasemos a los criterios de legitimación exógenos. La democracia. Para Ferrajoli, desde una perspectiva formal, la democracia tiene como fuente de poder al pueblo. Desde una perspectiva sustancial, la democracia implica el respeto de ciertos límites inderogables. Desde su aspecto sustancial, democracia y jurisdicción se sustentan en los mismos principios. Por ello, las crisis de los sistemas democráticos afectan la confianza en el Poder Judicial. La revisión de las cifras sobre la confianza de la población en el Poder Judicial y en la democracia nos muestran un preocupante y conectado descenso. Según los datos del Latinobarómetro, para el año 2020, la confianza en el Poder Judicial en Latinoamérica fue menor al 25%. En los últimos 40 años, el porcentaje de confianza en el Poder Judicial descendió 10 puntos en Latinoamérica. Esas cifras son preocupantes si las comparamos con las del apoyo a la democracia, que en los últimos 15 años ha descendido 15 puntos. En la actualidad, solo el 48% de la población de América Latina apoya la democracia. A modo de ejemplo, los países que más confían en el Poder Judicial, Costa Rica y Uruguay, son también en los que existe más confianza en la democracia. Según el Foro Económico Mundial, Uruguay es, además, después de Nueva Zelanda y Canadá, el país que tiene una mejor consideración de la independencia judicial. El último lugar de la tabla sobre independencia judicial le corresponde, en cambio, a Venezuela. La crisis de nuestras democracias suele afectar a la independencia del Poder Judicial, la que, a decir de perfecto Andrés Ibáñez, es una metagarantía, es decir, una garantía de las garantías. Este principio protege a la función jurisdiccional de cualquier perturbación que pretenda incidir en la decisión. La independencia judicial ha estado siempre bajo asedio. Es asediada por el poder político, religioso, económico y fáctico, por políticos de izquierda, derecha y centro, por gremios sociales, sindicales y empresariales, por la prensa, las redes sociales, activismos y la presión popular. A veces nos cuesta internalizar un postulado de base. En un Estado constitucional y democrático no hay intervención buena al Poder Judicial. No hay presiones loables, tolerables ni bien intencionadas.
en un Estado constitucional, todo atentado a la independencia judicial, sea por la razón que sea de la fuente de la que provenga, es repudiable. Un proceso sin independencia judicial se convierte en un instrumento de venganza y abuso, no de justicia. Segundo criterio exógeno, acceso a la justicia. En un trabajo anterior, llamé la atención sobre la necesidad de cambiar el modo como tradicionalmente enfrentamos los problemas de acceso a la justicia. Propongo pasar de una concepción universal y puramente formal a una acción real que implique obrar sobre las situaciones concretas que dificulten o impidan el acceso a la justicia. Tarufo advertía que mientras todos tienen teóricamente un derecho a acceder a los tribunales, en muchos casos ello no sucede en la realidad. A partir de los trabajos de Capelletti y Garth de la década del 70 del siglo pasado, nos preguntamos ¿a quién garantizamos el acceso a la justicia? La respuesta casi inmediata es a todos. Sin embargo, esta respuesta universal y aparentemente inclusiva no ha hecho sino mantener fuera del sistema a quienes jamás tuvieron acceso a la justicia. La fórmula todos tienen acceso a la justicia se ha traducido en la realidad latinoamericana en la siguiente: todos aquellos que siempre tuvieron la posibilidad de acceder a la justicia seguirán accediendo a ella. Y aquellos que no han tenido esa posibilidad seguirán sin hacerlo. Detrás de la expresión universalista todos se esconde la base misma del problema: tratar a todos como iguales. El desafío está en identificar las barreras de acceso y dotar a los jueces de facultades para eliminarlas. Las reglas de Brasilia, aprobadas en el marco de la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2008, marcan el derrotero, rompiendo un dogma bicentenario, reconociendo a los jueces poderes de adaptación del procedimiento a fin de facilitar el acceso a la justicia. Estas facultades de adaptación son también reconocidas en la Convención de Personas con Discapacidad, cuya ratificación por el Perú generó una modificación legislativa a nuestro Código Procesal Civil, incorporando por primera vez el deber del juez de hacer ajustes al proceso en atención a las necesidades específicas y concretas de las personas que acuden a él. Esta misma facultad se encuentra recogida como principio general en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Los índices de legitimación del Poder Judicial están en una relación directamente proporcional a los niveles de acceso real a la justicia. A su vez, los índices de conflictividad social son inversamente proporcionales a los niveles de acceso a la justicia. El acceso real a la justicia es por ello no solo una garantía de justicia, sino de paz. Criterios de legitimación endógenos. El procedimiento. El procedimiento legitima las decisiones jurisdiccionales porque permite que entre el pedido de tutela y el momento de la decisión las partes sean escuchadas y prueben sus alegaciones. De este modo, impide la venganza y una decisión reactiva que no pondera argumentos ni valora pruebas. Desde que abandonamos la venganza y prohibimos la acción directa, asumimos que requerimos tiempo para juzgar. El tiempo, sin embargo, le genera al proceso retos muy difíciles. De un lado, lo necesita para que las partes ejerzan sus derechos, pero además lo reta, pues la decisión ha de ser oportuna y eficaz. Por ello, Chiovenda decía que el proceso debe dar a quien tiene un derecho y en cuanto sea posible, todo aquello y precisamente aquello a lo que él tiene el derecho de conseguir. Carneluti, en cambio, decía: no sería demasiado atrevido para agonar el tiempo a un enemigo con el cual el juez lucha sin descanso. Nuestra sociedad parece requerir soluciones rápidas. Eso parece generar
una especie de ansiedad social que produce una carga negativa sobre el proceso. La rapidez con la que la prensa, entre comillas, juzga y las redes sociales, entre comillas, condenan, ponen al proceso en una especie de competencia de la que difícilmente podrá salir victorioso. No es una carrera que el proceso deba ser. Su carrera es la de una decisión justa y oportuna, no una decisión rápida. El legislador peruano ha sido seducido por la efervescencia de la velocidad, llegando a crear algo absolutamente paradójico: el proceso inmediato. El proceso ha de tomar tiempo. El problema no es eso. El problema es que el tiempo que toma el proceso sea excesivo. El proceso debe durar lo necesario para que las partes, sin abusos ni dilaciones, puedan ejercer sus derechos fundamentales. No cabe duda que en la práctica el proceso toma más tiempo del que debiera tomar. Demasiado. Los procesos interminables atentan contra la libertad de las personas y las somete a una tortura que mella día a día su dignidad. La demora es además inmoral si la prosecución del proceso depende de una de las partes. En estos casos, el proceso se convertiría en un instrumento de venganza o constituiría en sí mismo una condena. En su inmensa mayoría, la demora patológica del proceso no se debe al ejercicio de los derechos fundamentales de las partes, sino a situaciones administrativas, de falta de recursos o a una gestión inadecuada. Las soluciones no pasan entonces por seguir prometiendo procesos más cortos, eliminando derechos fundamentales de las partes, sino corrigiendo los problemas de gestión procesal que causan esas demoras. Existen técnicas procesales para contrarrestar el tiempo que toma el proceso, sin necesidad de eliminar o restringir los derechos fundamentales de las partes. Enuncio a modo de ejemplo. Procedimiento monitorio. Eliminación del efecto suspensivo de los recursos de apelación y casación. Tutela anticipada. Acuerdos procesales. Hay otros aspectos orgánicos sobre los cuales también podemos actuar. Cito a modo de ejemplo. La eliminación del criterio de competencia territorial causante de una distribución desigual de la carga procesal. El fortalecimiento de los juzgados de paz, lo que no supone destinarles más casos, sino más recursos. Y la eliminación de los privilegios que tiene el Estado para demandarse a sí mismo, para impugnar sin razón, sin costos ni consecuencias. Asimismo, es constitucional y técnicamente admisible regular procedimientos diferenciados. La tutela diferenciada surgió en los años 70 del siglo pasado gracias a la importante obra de Proto Pisani. Ella generó un giro copernicano en la doctrina procesal de fines del siglo XX, al permitir una reconciliación entre el derecho procesal y el derecho material que la dogmática procesal de inicios del siglo XX había divorciado. La tutela diferenciada busca que el proceso se adecue a las necesidades de protección del derecho material. Así, cuando el derecho material requiera una respuesta pronta, el proceso estará en condiciones de darla. Si por el contrario, el derecho material requiriera de una decisión pausada, el proceso también estaría en condiciones de darla. La doctrina procesal contemporánea enseña que la diferenciación de la tutela jurisdiccional no es suficiente. Se hace necesario también reconocer la posibilidad de adecuar al procedimiento. Hace un tiempo que, inspirado en las enseñanzas de Couture y de Zagrebelsky, propugno la idea de un proceso dúctil. Nadie mejor que las partes para conocer lo que su conflicto requiere. Nadie mejor que el juez para determinar si las reglas previstas por el legislador se adecúan o no a las necesidades de protección del derecho material en el caso concreto. La desconfianza en los jueces y en las partes y la excesiva confianza en el legislador nos obligan a soportar esquemas procedimentales injustos. El principio de contradictorio es otro de los elementos que legitima a la función jurisdiccional.
Calamandrei, en su famosísimo libro Proceso y Democracia, decía que el principio fundamental del proceso, su fuerza motriz, su garantía suprema, es el principio del contradictorio. Agregaba además Calamandrei que dicho principio permite equiparar democracia y proceso, pues se funda sobre la idea de que los seres humanos pueden ser razonables, capaces de persuadir con buenas razones y dejarse persuadir por las buenas razones. Por todo lo dicho, el procedimiento legitima el proceso en tanto cumpla con las siguientes condiciones. Primero, dé a las partes iguales posibilidades de defensa. Segundo, se estructure sobre la base del respeto al principio del contradictorio. Tercero, dure un plazo razonable. Cuarto, sea adecuado a las necesidades concretas de protección del derecho material. Y quinto, las reglas procesales sean flexibles, permitiendo a las partes pactar sobre ellas o al juez adecuarlas. La decisión justa. El proceso requiere de una decisión que ponga fin a la controversia. Sin ella, el proceso se convierte en un juego perverso al que nos veríamos sometidos los ciudadanos. En 1961, en un famoso artículo, Carneluti decía que después de haber hablado tanto de proceso, hay que comenzar a hablar de juicio. Era un llamado de atención a los procesalistas de su época. El formalismo y el dogmatismo que se apoderó del derecho procesal en gran parte del siglo XX postergó la preocupación sobre la decisión, es decir, sobre el juicio mismo. Hubo que esperar algunos años para que apareciera Michele Tarufo, cuya obra se centró precisamente en la justicia de la decisión. Para el maestro de Pavía, una decisión judicial debe elegir entre todas las hipótesis posibles de resolución de un caso, aquella que, en función de los argumentos debatidos y expuestos, sea la mejor. Para hacerlo, decía Tarufo, es preciso evaluar la decisión con base a 3 criterios. El primero, la corrección en la elección e interpretación de la norma jurídica aplicable al caso. El segundo, la verificación fiable de los hechos relevantes del caso. Y el tercero, el empleo de un procedimiento válido y justo para poder llegar a la decisión. La justicia de la decisión dependerá de cada uno de esos 3 criterios, siempre que hayan llegado a un nivel mínimo para considerarla como razonablemente aceptable. De cumplirlos, la decisión legitimará el proceso, en tanto que será aceptable para cualquier persona usando criterios racionales y razonables. Solemos oír que los jueces hablan a través de sus sentencias, a lo cual yo agregaría que se legitiman por las razones que exponen en ellas. Por último, la efectividad de la decisión. Interpretando a Bobbio, considero que la efectividad de las decisiones judiciales es el índice de incidencia que tiene una sentencia en la realidad. Si la decisión judicial no es capaz de producir efectos en la realidad, de nada habría servido el proceso. Ello genera 3 tipos de preocupaciones. La primera, que el proceso cuente con herramientas suficientes para evitar que el tiempo que requiere termine afectando la efectividad de la decisión. Por ejemplo, las medidas cautelares. La segunda, que una vez dictada la sentencia, existan medios de coerción o coacción necesarios para hacerlas efectivas. La tercera, la existencia de un procedimiento adecuado para ejecutar lo decidido. El modelo de ejecución adoptado en Latinoamérica es un rotundo fracaso. Ello incide en los índices de legitimación, ya que la frustración de quien obtiene una decisión que le da la razón y no puede ejecutarla, puede llegar a ser mayor que la de aquel que pierde el proceso. La ejecución legitima en los hechos y de modo tangible
el ejercicio de la función jurisdiccional. Señor presidente, espero haberme sujetado a los requisitos establecidos por la Academia. Borré, al momento de hacer este discurso, mucho más de lo que escribí al leerlo. Al prepararlo, fui seducido por la dogmática, por la tecnología, por el futuro y por la historia. Al final, decidí ocuparme de un problema presente que tiene raíces históricas y que impactará en el futuro de nuestra sociedad si no actuamos sobre él. Es preciso que el mundo académico siente las bases desde el derecho procesal para asegurar la paz, la armonía y la justicia. Aún estamos a tiempo. Muchas gracias. A continuación, para mí es sumamente grato proceder a la entrega de la medalla y el diploma. ¿Y tu nombre? Gracias, muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Los invito a la próxima incorporación. 24 de septiembre. Por favor, tome asiento. Gracias. Alfredo. Estamos en el grupo bueno, sumamente grata la presencia de Antonio Rey y de varios académicos de número de nuestra academia. Les agradezco mucho por su presencia y espero que todos sientan que es una magnífica o preciosa ocasión de incorporar a un académico de número a nuestra academia. Gracias. Los invito, por favor, a